Tomás Nagel, capítulo 4, el valor. Bienvenidos a esta presentación sobre el capítulo 4 de Mente y Cosmos, titulado El valor, del filósofo estadounidense Thomas Nagel. Nagel nos invita a reflexionar sobre una cuestión fundamental: ¿puede el valor, entendido como las nociones de bien, mal, correcto e incorrecto, tener un lugar real y objetivo en el universo tal como lo describe la ciencia moderna? O, por el contrario, ¿son nuestras ideas morales simplemente producto de nuestra evolución biológica y nuestras emociones humanas? Nagel parte de una observación central. El valor real, bien y mal, correcto e incorrecto, es otra de esas cosas, como la conciencia y el conocimiento, que parece incompatible con el naturalismo evolucionista en su forma común materialista. Con esto, se refiere a que nuestras creencias morales parecen no poder explicarse adecuadamente dentro de una visión del mundo puramente materialista y científica. Así como la conciencia y el conocimiento representan desafíos para el naturalismo, el valor moral plantea uno aún mayor. Nagel presenta dos posiciones filosóficas enfrentadas: el subjetivismo y el realismo moral. La posición subjetivista es que la verdad valorativa depende de nuestras disposiciones y respuestas motivacionales, mientras que en la posición realista, nuestras respuestas intentan reflejar la verdad valorativa. El subjetivismo sostiene que algo es bueno porque nos agrada y malo porque lo rechazamos. El realismo, por el contrario, sostiene que lo bueno o lo malo existen independientemente de nuestras emociones. Nagel reconoce que el subjetivismo puede adoptar formas muy refinadas, como las que provienen de la tradición de David Hume. Según estas teorías, los juicios morales expresan sentimientos complejos y racionales como la benevolencia imparcial o el apego a prácticas sociales. Pero Nagel duda de que eso baste para explicar la objetividad que atribuimos a muchos juicios morales. Escribe: pero lo que voy a decir sobre eso y sobre la comparación con el realismo debería aplicarse también a las formas expresivistas igualmente comunes de subjetivismo derivadas de Hume, según las cuales los juicios de valor expresan ciertas clases de actitudes o sentimientos del sujeto más que el ser verdadero o falso en virtud de tales actitudes. Para David Hume, todos los juicios morales son expresiones de sentimientos: siento que algo es malo o bueno. Pero hay casos en los que emitimos juicios morales sin una implicación subjetiva directa. En cualquier caso, tenemos una sensación clara de que algo está bien o mal en sí mismo sin lo subjetivo. Solamente cuando nos trasladamos a la valoración de las experiencias ausentes, las del futuro o las de otros sujetos, o a juicios sobre cómo tratar con posibilidades que envuelven múltiples experiencias, quizás con valores en conflicto, o con juicios sobre el valor de cosas más allá de la experiencia, el realismo y el subjetivismo darán explicaciones claramente divergentes. La posición subjetivista es que la respuesta correcta depende de nuestras actitudes y disposiciones. La posición realista es que nuestros juicios intentan identificar la respuesta correcta y dirigir nuestras actitudes de acuerdo con ella, tanto si la cuestión es acerca del dolor como si lo es sobre cualquier otra cosa. Por tanto, nuestros juicios morales son algo más que reacciones subjetivas. Aquí Nagel enfrenta una pregunta clásica: ¿por qué deberíamos preocuparnos por los intereses de otros si no estamos motivados naturalmente para hacerlo? Para los subjetivistas, la única motivación válida es psicológica. Pero Nagel responde que el realismo no es una teoría metafísica del fundamento de la verdad moral y valorativa. Es una posición metafísica solamente en el sentido negativo de que niega que toda verdad básica sea solo natural o matemática. Por supuesto que son los hechos naturales los que determinan la verdad de algunos juicios de valor en el sentido en que son hechos que proporcionan razones por y contra la acción. De esta forma, el hecho de que atropellarás a un perro si no pisas los frenos proporciona un argumento para que debas pisar los frenos. Pero la verdad moral general que permite esta inferencia, a saber, que pesa a favor el evitar un doloroso daño a una criatura sentiente, no se hace verdadera por ningún hecho de cualquier otra clase. No es nada sino ella misma. El realismo no busca una causa externa de la verdad moral. Simplemente afirma que existen hechos morales que son verdaderos sin depender de otra cosa. Para Nagel, la verdad moral no depende de nuestras emociones o respuestas. Algunos juicios morales son verdaderos por sí mismos. Así lo afirma cuando dice: pero la verdad moral general que permite esta inferencia, a saber,
que pesa a favor el evitar un doloroso daño a una criatura sentiente, no se hace verdadera por ningún hecho de cualquier otra clase. No es nada sino ella misma. Esto significa que ciertas razones morales, como evitar causar daño a otro, son válidas independientemente de nuestras preferencias. Aquí aparece un argumento clave: si el realismo moral es cierto, entonces la explicación evolucionista de nuestros juicios morales debe ser falsa. Tal como dice Nagel. Una concepción adecuada del cosmos debe contener los recursos para explicar cómo pueden haber surgido seres capaces de descubrir verdades morales y valorativas que no dependen de sus propias creencias. Pero esto no lo provee el evolucionismo darwiniano. Es incompatible según la filósofa Sharon Street. Nagel invierte el razonamiento de la filósofa Street. Ella concluye que el realismo es falso porque contradice la evolución. Nagel, en cambio, concluye que la teoría darwinista actual es insuficiente. A diferencia de Street, él elige el realismo moral por encima de la explicación darwinista, incluso si esto va contra el consenso científico. Estoy de acuerdo con la postura de Sharon Street de que el realismo moral es incompatible con la explicación darwinista de la influencia evolutiva en nuestras facultades del juicio moral y valorativo. Street sostiene que la explicación darwinista está firmemente apoyada por la ciencia contemporánea, por lo que concluye que el realismo moral es falso. Sigo la misma inferencia en la dirección opuesta, en tanto que el realismo moral es verdadero. Una explicación darwinista de los motivos subyacentes al juicio moral debe ser falsa a pesar del consenso científico en su favor. Nagel con algo de audacia prioriza una conclusión filosófica sobre una teoría científica ampliamente aceptada, al considerar que el valor moral objetivo es una realidad que no puede explicarse dentro del darwinismo materialista. Considera esto razonable dada las dudas que ya ha presentado, las manifiestas insuficiencias del darwinismo. Nagel hace una distinción entre cómo percibimos el mundo físico y cómo experimentamos el valor. La visión nos permite sobrevivir porque vemos objetos reales. Pero con el valor no hay función evolutiva clara. Dice. Por el contrario, la maldad real del dolor y la capacidad para reconocer esa maldad son completamente superfluas en una explicación darwinista de nuestra aversión al dolor. La aversión al dolor afianza la eficacia solamente en virtud del hecho de que nos conduce a evitar el daño asociado al dolor, no en virtud del hecho de que el dolor es realmente malo. En lo que concierne a la selección natural, el dolor podría perfectamente ser bueno en sí mismo y el placer en sí mismo malo, o, más probablemente, ambos podrían carecer de valor en sí mismos, aunque naturalmente seamos ciegos a ese hecho. Un realista, a diferencia de un subjetivista, no puede ver estas posibilidades como carentes de significado, sino que debe en su lugar creer que son falsas, exactamente como un realista del mundo físico cree que la hipótesis del genio maligno sobre la percepción visual más que un sinsentido es falsa. Una explicación darwinista de la percepción visual implica que nos da información acerca del mundo externo y que la hipótesis del genio maligno es falsa. Una explicación darwinista del origen de nuestros deseos y aversiones básicas, por el contrario, no tiene implicaciones sobre si generalmente son percepciones fiables de valores independientes del juicio o si en verdad hay tales cosas. En otras palabras, podríamos haber evolucionado para evitar el dolor sin necesidad de creer que es objetivamente malo. Nagel afirma que, pese a todas las explicaciones científicas, él sigue convencido de que el dolor realmente es malo. A pesar de ello estoy convencido de que el dolor es realmente malo y no solo algo que odiamos, y de que el placer es realmente bueno y no solo algo que nos gusta. Eso es manifiesta y exactamente como me parecen, por mucho que intente imaginar lo contrario, y sospecho que lo mismo le pasa a la mayoría de la gente. Eso no significa que nuestras respuestas viscerales sean infalibles, no más de lo que nuestras percepciones visuales prereflexivas lo son. Ellas son simplemente los puntos de partida para explorar un ámbito que puede requerir un extenso razonamiento práctico y moral para comprenderlo. Esa convicción, que compartimos muchos, es difícil de explicar si el valor no existe más allá de nuestras emociones. Nagel señala que el valor se introduce en el universo a través de experiencias como el dolor y el placer. Aunque no son las únicas cosas que tienen valor objetivo, estas experiencias están entre los fenómenos más destacados por los que el valor entra en el universo y son los ejemplos más claros por los que llegamos a familiarizarnos con el valor real.
En la interpretación realista, el placer y el dolor tienen una doble naturaleza. En virtud de la atracción y aversión que les son esenciales, desempeñan una función vital en la supervivencia y la eficacia adaptativa, y su asociación con funciones y malfuncionamientos biológicos específicos puede ser explicada por selección natural. Pero para seres como nosotros, capaces de razón práctica, son también objetos de conciencia reflexiva, comenzando con el juicio de que el placer y el dolor son buenos y malos por ellos mismos y nos conducen, junto con otros valores, al reconocimiento más sistemático y elaborado de razones para la acción y principios que gobiernan su combinación e interacción y, en último lugar, a los principios morales. Aunque tengan funciones biológicas, también tienen un valor positivo o negativo en sí mismos. Para actuar moralmente, no solo sentimos deseos, también reconocemos razones. Nagel ejemplifica esto con una situación cotidiana. Respondo conscientemente al valor cuando decido darte una aspirina porque aprendo que tienes dolor de cabeza y sé que la aspirina te pondrá mejor. Por supuesto quiero que tu dolor de cabeza se cure, pero eso es también el resultado de mi reconocimiento de que los dolores de cabeza son malos. La explicación de mi acción se refiere a estos hechos acerca de los dolores de cabeza y a la aspirina en su estatus de razones, como contando en pro y en contra de hacer ciertas cosas. Afectan a nuestra conducta porque son reconocidas como razones por un agente sensible al valor. No es tan diferente de la forma en la que el reconocimiento de razones en un argumento puede explicar la formación de una creencia fáctica, como expuse en el último capítulo. No actuamos solo por impulso. A veces, nuestras razones nos llevan a ir contra nuestras emociones inmediatas. Nagel argumenta que la moralidad es objetivamente real porque somos capaces de reconocer el bien y el mal incluso en casos en los que no estamos personalmente involucrados o afectados. Desarrolla este punto al distinguir entre el subjetivismo, que sostiene que los juicios morales dependen de nuestras actitudes o respuestas, y el realismo, que sostiene que nuestros juicios intentan identificar una verdad independiente de nosotros. Explica Nagel. La posición subjetivista es que la respuesta correcta depende de nuestras actitudes y disposiciones. La posición realista es que nuestros juicios intentan identificar la respuesta correcta y dirigir nuestras actitudes de acuerdo con ella, tanto si la cuestión es acerca del dolor como si lo es sobre cualquier otra cosa. 1. Nagel explica que el realismo moral se hace especialmente claro cuando reconocemos el valor, bueno o malo, en situaciones que no nos afectan directamente, como cuando juzgamos que el sufrimiento de otra persona es malo aunque no lo experimentemos nosotros mismos. Esto muestra, según Nagel, que nuestros juicios morales aspiran a captar una verdad objetiva, no simplemente a expresar nuestras preferencias o sentimientos personales. Nagel reconoce que nuestro acceso y comprensión de la realidad moral es limitado, con solo una noción vaga y poco clara de esta realidad objetiva. Nuestro entendimiento moral podría expandirse o clarificarse en el futuro. Como expresa Nagel. De la misma forma que la mayoría de esas vidas solo son vagamente accesibles desde el interior a nuestro entendimiento, así el valor que generan, positivo y negativo, desborda ampliamente nuestra comprensión. Tampoco resultan claras cuántas razones diferentes pueden generar estos valores, como es obvio por los valores que reconocemos en formas de vida humana diferentes de la propia. ¿Y quién sabe qué formas inimaginables de vida y sus valores asociados existen en otras partes del universo y que no están relacionadas con nosotros por un ancestro común? Sugiere que nuestra comprensión moral actual es limitada y que podríamos, en el futuro, alcanzar una mayor claridad o expansión en nuestro entendimiento del valor y la moralidad, especialmente al considerar formas de vida muy distintas a la humana. Nagel presenta una historia evolutiva del valor, desde la aparición de la vida, donde ya hay seres para quienes las cosas pueden ir bien o mal, hasta seres conscientes y capaces de juicio moral. Dice. Primero, con la aparición de la vida, vienen a la existencia entidades que tienen un bien, de modo que las cosas pueden irles bien o mal. Más tarde, con el desarrollo de seres autoconscientes capaces de juicio moral, el valor entra en el mundo no solo como un hecho objetivo, sino como algo reconocido y respondido por agentes conscientes. El valor no aparece de golpe, sino que se desarrolla a lo largo del tiempo junto con la conciencia. Nagel amplía la noción de valor más allá de los humanos. También puede hallarse en otras criaturas y en la naturaleza misma.
Parece demasiado simplista sostener que el valor genera razones que afectan solamente a las vidas conscientes. Incluso una criatura sin razón práctica puede tener un bien propio que otros pueden respetar. Nagel concluye con una visión cósmica: el valor, la conciencia y la razón son parte del proceso mediante el cual el universo despierta. El desarrollo del valor y la comprensión moral forman parte de lo que debe explicar una concepción general del cosmos. El proceso parece ser como el despertarse gradual del universo. En este capítulo, Thomas Nagel defiende la idea de que el valor moral no puede explicarse plenamente dentro del marco científico materialista. Si nuestros juicios morales tienen sentido, deben reflejar verdades objetivas. Y si es así, el universo mismo debe ser más que un sistema físico, debe ser también un escenario donde el bien y el mal tienen existencia real.